Vamos a leer a partir del versículo 6 y hasta el versículo 14. La palabra del Señor nos dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Padre, te damos gracias. Cuán asombroso es el Evangelio, Señor. El Evangelio nos muestra la magnitud impresionante de tu gracia, Señor. Y te pedimos que tú nos permitas entender lo que este pasaje dice. Señor, yo te pido, Señor, que tú uses mis incapacidades, Señor, y que tú vayas mucho más allá de ellas, de tal manera que podamos tener un entendimiento claro de la belleza, de la hermosura del Evangelio, Señor, de tal manera que afecte nuestra manera de vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. La Biblia nos enseña que el ser humano fue creado con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y la Biblia nos enseña que el propósito del ser humano, el propósito por el cual el ser humano fue creado, fue para disfrutar a su Creador y para glorificar a su Creador. Esa es la razón central. Fuimos creados para deleitarnos en Dios y para deleitarnos en glorificar a Dios, pero nuestro pecado causó un abismo de separación entre nosotros y Dios. Nuestro pecado nos colocó nos convirtió en enemigos de Dios. Y al convertirnos en enemigos de Dios, nos colocó bajo la santa y justa ira de Dios y bajo su condenación. Y Dios pudo haberse quedado quieto, inmóvil, observando nuestra ruina, observando nuestra destrucción sin hacer absolutamente nada. Y sería plenamente justo en hacerlo. Pero en su bondad Él decidió salvar de entre todos sus enemigos a una multitud de pecadores que Él mismo escogió desde antes de la fundación del mundo y a los cuales escogió, fíjate bien, por su gracia, gratuitamente, como un favor inmerecido. Y Él mismo proveyó la puerta de escape de su ira y de su condenación, la cual a la misma vez es la puerta de entrada al perdón y a su salvación y a las bendiciones que Él tiene, pero la más grande de todas, a una vida de comunión nuevamente con Él. Esa misma comunión que había sido rota por nuestro pecado, Cristo es esa puerta, por la cual nosotros podemos entrar y podemos disfrutar de Dios y podemos disfrutar de bendecirle a Él y de glorificarle a Él. Jesucristo es esa puerta y no hay ninguna otra puerta. No existe otra forma de salvación si no es Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es tratar de esconder esa puerta.
Es tratar de disfrazar esa puerta. Es tratar de ocultar esa puerta para que no la veamos. Él engaña a los hombres para que busquen otra puerta y les hace creer que ellos pueden salvarse por medio de su buena conducta, haciendo bien a los demás, no haciéndole daño a los demás, o por medio de llevar una vida religiosa. Pero hermanos, todo eso es inútil. Todo eso es inútil, porque como ya hemos visto, la experiencia de los judíos de nacimiento nos ha dejado claro que ni ellos que tenían la ley, que ni ellos que eran el pueblo de Dios, pudieron alcanzar la justificación por medio de la obediencia a la ley de Dios. La experiencia de los primeros judíos cristianos nos demuestra que la salvación es exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Y por otro lado, de igual manera, la experiencia de los cristianos gálatas nos demuestra también que la salvación de los gentiles, de los que no somos judíos, es exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y eso es lo que Pablo nos ha enseñado hasta ahora, ¿no es cierto? Pero la pregunta que todavía queda en el aire es, bueno, ¿esa es la experiencia de los judíos cristianos? ¿Esa es la experiencia de los cristianos gálatas? Pero lo que realmente debe importarnos es, bueno, ¿pero qué dice Dios sobre eso? Porque no es la experiencia ni de los judíos, ni de los cristianos, primeros cristianos gálatas. Esa no es la medida de la verdad. Nuestra experiencia no es lo que determina la verdad. Siempre tenemos que estar fundados ¿sobre qué? Sobre las Escrituras. Y entonces la pregunta aquí surge, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de nuestra justificación? Y en capítulo 3, versículos 6 al 14 que acabamos de leer, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos presenta la enseñanza de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento acerca, número 1, de la justificación de Abraham, en el versículo 6. La enseñanza de las Escrituras, en segundo lugar, sobre la justificación de los gentiles, en versículos 7 al 9. Y número 3, la negación de la justificación por medio de la ley, en versículos 10 al 14. Así que vemos la justificación de Abraham, la justificación de los gentiles y por qué no podemos ser justificados por medio de la ley. Y todo eso, el apóstol Pablo recurre a lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Comencemos entonces con el primer punto, que es la justificación de Abraham. Observa que el pasaje comienza poniéndonos el ejemplo de Abraham y comienza con una palabra, la palabra así. La palabra así, la cual nos indica que de la misma manera, tal como los judíos cristianos y tal como los cristianos gentiles fueron justificados por medio de la fe en Cristo, así también Abraham creyó a Dios. ¿Y qué dice el texto? Y le fue contado por justicia. La pregunta aquí, la primera pregunta que surge en nuestra mente, pero ¿por qué va a tratar el caso de Abraham? ¿Qué tiene que ver Abraham? ¿Por qué nos importa el ejemplo de Abraham? ¿Qué importancia tiene en el tema de la justificación? En primer lugar, el apóstol Pablo nos pone el ejemplo de Abraham por dos razones. En primer lugar, porque Abraham fue la raíz del pueblo de Dios. Abraham fue la raíz del pueblo de Dios. Él es el principio, el padre de la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y en segundo lugar, porque de las 157 veces que aparece la palabra justicia en el Antiguo Testamento, la primera de todas ellas es precisamente de donde Pablo está citando este pasaje. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por
justicia. Así que Abraham, el padre de la nación judía, es la primera persona en la Biblia de quien se dice que fue justificado y de quien se dice cómo fue justificado. Él no fue el primero en ser justificado, pero sí es el primero de quien se dice explícitamente que fue justificado y la manera en que él fue justificado. Y por eso nos interesa saber cómo Abraham fue justificado. Ahora bien, recordemos nosotros que Abraham no podía tener hijos, ¿verdad? Él no podía tener hijos. Y no podía tener hijos porque su esposa Sara era estéril. Y ellos ya eran ancianos. Sin embargo, el Señor le prometió en Génesis 12, versículo 2, le prometió: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego más adelante en Génesis 15:1 el Señor le dijo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Pero en versículo 2 Abraham le responde al Señor: oh Señor Yahvé, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y en el versículo 5 el Señor dice que Yahvé lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Entonces el versículo inmediato, que es el versículo 6, dice: y Abraham creyó en Yahvé y se lo reconoció por justicia. Esas son las palabras de Dios. Dios está diciendo cómo le reconoció a Abraham como justicia. Y dice que fue por la fe. Estas palabras que Pablo cita, la cita de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, que es la versión griega. Pero la pregunta aquí es: ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Abraham creyó? ¿Y qué significa que Dios se lo reconoció por justicia? Primero tenemos que definir qué significa que él creyó. Y esa palabra que el apóstol Pablo usa y que Génesis 15, versículo 6 usan, la palabra hebrea para creer y la palabra griega para creer, comunican la idea de considerar cierto. Considerar que algo es cierto, que algo es verdad. Y en consecuencia tener la confianza y esperar y poner la fe en ese algo o en ese alguien. Así que entonces Abraham consideró que Dios era confiable. Y que lo que Dios dice es verdad, es cierto y no puede ser de otra manera. De tal manera que él puso su confianza en la palabra que Dios le había dicho. Él pensó: Dios lo dijo, así tiene que ser. No puede ser de otra manera. Y esa promesa que Dios le hizo era la promesa de la simiente. La promesa de la simiente, el milagro de un hijo. Y como nos dice un comentarista, Abraham confió su futuro a lo que Dios haría por él. No lo que él haría. No lo que él podría lograr por sí mismo. Porque él sabía: no puedo hacer nada. No puede haber descendencia. No puede haber simiente. Pero él confió su futuro en lo que Dios haría por él. Y como resultado de poner su confianza en la promesa de Dios, dice allí que el Señor le reconoció su fe, su confianza, como justicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios se lo reconoció por justicia? Ese verbo, el verbo hebreo y el griego también para reconocer, es un término contable, de la contabilidad. Es un término contable que tiene el significado de tomar en cuenta, considerar, imputar, atribuir o poner en la cuenta de alguien. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos con un gran gozo, con una gran alegría, que de repente abres tu cuenta bancaria
Y alguien te depositó allí una fortuna. Tú no lo ganaste. Tú no trabajaste por ella. Ese es el término contable. Se lo reconoció por justicia. Dios entonces tomó en cuenta la fe de Abraham y se la cargó a su cuenta como si fuera justicia. Y la palabra hebrea y griega para justicia comunica la idea, fíjate bien, de ser reconocido y declarado como alguien inocente que ha cumplido a la perfección los estándares de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido los estándares de Dios a la perfección? Ninguno. O sea, todos nosotros estamos en bancarrota, en otras palabras. Ahora imagínate el gozo de Abraham, de que su fe, y no es algo que él hizo, es simplemente puso su confianza en alguien que jamás ha mentido y que no puede mentir. Y entonces él creyó en la palabra, en la promesa de Dios, y Dios tomó en cuenta eso y se lo consideró como justicia. Se lo consideró como si él fuese inocente de todos sus pecados y como si él hubiese cumplido con el estándar de Dios. ¿No es eso maravilloso? Es la mejor cosa que te pueden atribuir, mejor que cualquier donación, herencia, fortuna que puedan poner en tu cuenta. Y esa fue la experiencia de Abraham. Nos comunica entonces la idea de inocencia como si no tuviera culpa, como si no tuviese pecado. Dios se lo reconoció por justicia. De esta manera entonces Dios dejó claro que la justificación de Abraham no fue por sus obras, no fue por su obediencia. Es cierto, Abraham obedeció al Señor, pero su obediencia no fue la causa de esa justificación, sino más bien el resultado. El resultado de esa justificación. Abraham entonces es un agente totalmente pasivo en recibir la bendición. Dios es el que bendice, Dios es el que justifica. Abraham no se gana la bendición, Dios le hace la promesa de una manera incondicional y lo único que Abraham tiene que hacer es expresar esa fe en la promesa que Dios ha hecho. Y él expresa esa fe confiando en él, y porque confía en él, sale de su tierra a la tierra que Dios le mostraría. Así que entonces no es porque él saldría de la tierra prometida que él sería bendecido, sino más bien saldría de la tierra porque ha creído en la palabra del Señor, en la promesa del Señor. Su salida de su tierra no es la causa, es la expresión de su fe. Ese es el ejemplo de Abraham. La segunda pregunta que surge de allí, bueno, ¿qué implicación tiene eso para nosotros? Ese fue el caso de Abraham, pero ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la justificación, lo que la Escritura enseña sobre la justificación de los gentiles, de los que no somos judíos. El Espíritu Santo observa, nos dice en el versículo 7, por tanto, conclusión, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que entonces la manera en la que Abraham fue declarado justo deja el precedente y deja el fundamento, pone el fundamento de la manera en que Dios declara inocentes a los que son culpables. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede declarar inocentes a los que son culpables? Pero fíjate bien, que se acercan como Abraham exclusivamente por la fe. Por la fe. De allí que solamente los que son de fe, solo los que se acercan a Dios confiando en su palabra, que ha prometido que solamente hay una puerta de salvación, y esa puerta es Cristo. Amén. Solamente esos pueden disfrutar de esa bendición.
Eso implica una cosa, que todos aquellos que están buscando una segunda puerta, una puerta alternativa, no pueden entrar por esa puerta. Porque es necesario hacer a un lado cualquier otra forma y decir, solo hay una puerta. Dios dijo que solo hay una puerta y yo voy a entrar por esa puerta. No basado en nuestras obras, no basados en nuestro buen comportamiento. Y quien hace eso, dice, exclusivamente ellos son hijos de Abraham. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa ser hijos de Abraham? Significa que venimos a ser, fíjate bien, beneficiarios de la bendición que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. En otras palabras, significa que venimos a formar parte del pueblo de Dios, del cual no éramos pueblo. Significa que nosotros que estábamos lejos, fuera, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora hemos sido trasladados y formamos parte de su reino, formamos parte de su familia, somos adoptados como sus hijos. Y Gálatas 3, 26, 29, que lo veremos después, Gálatas 3, 26, 29 nos explica explícitamente, nos presenta explícitamente esta relación entre ser hijos de Abraham y ser hijos de Dios. Ahí nos dice lo siguiente: todos ustedes son hijos de Dios, fíjate bien, mediante la fe en Cristo. Amén. Eso significa una cosa: si no es mediante la fe en Cristo, no eres un hijo de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, fíjate bien. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos, según la promesa. Por eso es importante Abraham. Y por eso es importante seguir el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham entonces nos deja claro que desde el principio, desde la primera vez que Dios usa la palabra justicia, la justificación del pecador ha sido exclusivamente por la fe en Dios y no por las obras de la ley. Y esto incluye a los gentiles, a nosotros. ¿Cómo sabemos quién nos incluye a nosotros? Pablo sustenta nuevamente con las Escrituras que el propósito de Dios siempre fue bendecir con su salvación a los gentiles, siguiendo el ejemplo de Abraham. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuál es el fundamento? Observa lo que dice el apóstol Pablo en versículo 8. Dice la Escritura. Observa, no dice yo digo. Dice la Escritura. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora bien, notemos algo interesante que es el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo personifica a la Escritura, ¿no es cierto? Dice la Escritura previendo, como si fuera una persona. La Escritura anunció, como si fuera una persona. ¿Por qué hace eso? Porque de esa manera nos deja claro que lo que la Escritura dice es lo que Dios dice. Cuando la Escritura habla, es Dios quien habla. No son las palabras de Pablo, de Isaías, de Jeremías, es Dios hablándonos. Y por eso dice la Escritura, vio de antemano, y la Escritura anunció de antemano que Dios habría de justificar también a los gentiles por la fe, y lo hizo anunciándole algo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Esta es una cita de la Escritura. Estas palabras del apóstol Pablo se encuentran en Génesis 18, 18. Y Pablo está citando particularmente la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Así que no solamente él y su descendencia biológica serían los que recibirían la promesa. Sus hijos también serían aquellos que, como él, creyeran en la promesa de aquel que jamás miente. De tal manera que si Abraham fue bendecido por la fe,
Y las naciones serían bendecidas en él. Es decir, de la misma manera que él, entonces la bendición prometida a las naciones también debe de venir por medio de la fe en la promesa de la bendición que vendría a través de la simiente de Abraham. Entonces, ¿cuál es esa simiente de Abraham? Dios prometió una simiente y la promesa viene a través de esa simiente. ¿Pero qué es esa simiente? Génesis 22 nos dice en versículo 18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Entonces necesitamos saber cuál es esa simiente. Y esa palabra simiente en hebreo tiene un significado, significa descendencia o descendiente. Y tiene un significado tanto plural como singular. De hecho, el salmista entendió que la promesa de la simiente era singular cuando él habla acerca de esa simiente refiriéndose al Mesías. En el Salmo 72, versículo 17 dice, sea su nombre, hablando del Mesías, sea su nombre para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Así lo entendió también Isaías. En el capítulo 11, versículo 10, hablando del Mesías, dijo, acontecerá que en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Ese es el Mesías. A la raíz de Isaí, y que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Y de una manera más clara, así le entendió el apóstol Pablo, cuando él dijo en Gálatas 3:16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Ahora bien, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. De allí que entonces la bendición vendría a través de Abraham, su descendencia, que sería el Mesías, Jesucristo, para todo aquel que crea en que es a través de Cristo y solamente a través de Cristo que nosotros podemos ser justificados, que nosotros podemos ser declarados inocentes. Y por eso Pablo concluye en su argumento en versículo 9, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. De esta manera Pablo deja claro que solamente van a recibir la bendición de Abraham aquellos que han creído en Jesucristo y que en respuesta se rinden a Él. Solamente ellos. Pero entonces, ¿qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con la ley? ¿Por qué nadie puede salvarse por la obediencia a la ley de Dios? Por ser una buena persona, por portarse bien, por cumplir con tradiciones y prácticas religiosas. ¿Por qué no? Y Pablo nos enseña lo que Dios mismo dijo. Pablo nos enseña que Dios mismo en las Escrituras dijo que no podíamos ser justificados por las obras de la ley. Jamás. Y eso nos trae a nuestro tercer punto, que es esa negación de la justificación por la ley. El versículo 10 comienza explicándonos, observa el versículo 10. Porque, explicación, porque todos. ¿Se admite alguna excusa? ¿Se admite alguna excepción a eso? No, todos. Eso significa cada uno. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que son de las obras de la ley, es decir, todos los que buscan salvarse de la condenación por medio de cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, dice, todos ellos están bajo maldición. Así que entonces los que esperan ganar por sus buenas acciones la bendición de Dios, no solamente no la alcanzan, sino que están bajo la maldición de Dios. Y estar bajo la maldición de Dios significa estar bajo su ira, bajo su condenación eterna. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué están bajo maldición? El versículo 10, la segunda parte, nos responde explicándonos, pues escrito está, nuevamente,
La escritura, la escritura, la escritura. Dios dice. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Observa que esto es algo que Dios dice, no Pablo dice. Dios lo dice, Dios lo ha dicho, está escrito. Y entonces Pablo cita lo que Dios dijo en Deuteronomio 27, 26. En Deuteronomio 27, 26, en la versión Septuaginta, que es la que él está citando, dice, maldito todo hombre que no permanezca en todas las palabras de esta ley para hacerlas. Notemos cómo incluye a todo el mundo. Notemos cómo Dios se asegura, Él asegura que todos los que permanezcan, es decir, todos los que no cumplan, todos los que no cumplan fielmente, sin fallar, todas las cosas escritas en el libro de la ley están bajo su maldición. En otras palabras, para poder ser justificados por la ley, si nosotros quisiéramos decir, bueno, ¿qué tendría yo que hacer para estar bien con Dios y ganarme el favor de Dios y estar en su presencia para siempre por mi buen comportamiento? ¿Qué tendría que hacer? Exactamente, cumplir sin fallar, ni una sola vez, todas y absolutamente todas las demandas de la ley. El problema es que nadie ha podido ni puede cumplir sin fallar jamás todos los mandamientos de Dios. Ese es el problema. El problema no es la ley, el problema somos nosotros, que no podemos cumplirla. Y puedes esforzarte todo lo que quieras, y los judíos como Pedro, Pablo y todos los demás judíos cristianos se dedicaron a tratar de cumplirla y ellos no pudieron. Porque nadie puede hacerlo. Nadie puede cumplir la demanda de Dios porque, como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese es el problema. No existe. Somos pecadores. Y por eso literalmente es imposible que podamos salvarnos, que podamos recibir y disfrutar de la bendición del Señor por obedecer sus mandamientos. Por eso, porque no podemos. Y Pablo añade entonces en versículo 11 cuál es la manera que Dios estableció en su palabra para ser justificados desde el Antiguo Testamento. Y que nadie, observa el versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe. Otra cita de la Escritura. Pablo ahora está citando Habacuc capítulo 2 versículo 4, en donde dice, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Esta es la cita de Habacuc 2, versículo 4. En su contexto, Habacuc estaba cuestionando al Señor. Y estaba cuestionando al Señor porque él no podía entender cómo es que el Señor permite que los injustos prosperen. ¿Cómo Dios permite eso? Y el Señor le responde diciendo, en capítulo 2, versículo 4, así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Y esa palabra orgulloso hace referencia a la persona que es autosuficiente. A la persona que descansa en sus propias fuerzas, en su propia habilidad, creyendo que por sí mismo puede lograr las cosas. Tal persona, dice el Señor, su alma no es recta. El que confía en sí mismo, el que es autosuficiente, el que confía en su propia habilidad no puede ser justo, es lo que está diciendo. Y su propia arrogancia lo condena. Por lo tanto, de acuerdo con el contraste que el Señor hace con el justo, el orgulloso no verá la vida. En cambio, fíjate cómo el justo dice, por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y regresamos nuevamente a esta misma palabra, justicia. El justo vivirá por su fe. ¿Qué significa el justo? Esta palabra tenía un sentido judicial o forense. Significa el que es inocente.
el que no tiene culpa, el que está fuera de culpa. Y enfatiza la posición judicial delante de Dios. Pero si todos somos pecadores, entonces ¿quién es el justo? Cuando Dios se refiere al justo, está hablando de aquel que ha sido declarado inocente de los cargos en su contra por el juez, en este caso por el Señor. Así que entonces Habacuc se refiere al que es declarado justo, al que es justificado, y ese es justificado y vivirá, dice allí, por la fe. Eso es lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Vivirá por la fe, y esa palabra vivirá hace referencia no a una vida meramente temporal, no una vida meramente en la tierra prometida, hace referencia a la vida eterna. Así que entonces la vida eterna no se recibe por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, no es por nuestros propios logros, por las cosas buenas que hemos hecho, sino exclusivamente por la fe en Cristo. Diciendo, soy totalmente incompetente. No hay nada bueno en mí por lo cual yo pudiera entrar. Porque el estándar de Dios es perfección. Y a lo largo de mi vida yo he fallado ese estándar. Entonces no puedo confiar en mí mismo. Si voy a ser salvo, tiene que ser por una manera que Dios mismo haya provisto. Y no por algo que yo logré. Y Dios ha provisto esa manera. Y esa manera es Cristo. Por lo tanto, voy a Cristo. Voy a Cristo. Por eso dice que es evidente que nadie es justificado ante Dios por la ley. Y por eso afirma en el versículo 12, sin embargo, fíjate bien, la ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe. Y lo demuestra en la segunda parte del versículo 12 diciendo, citando lo que Dios mismo dijo en su palabra, observa lo que Pablo nos dice. Al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. ¿Qué está tratando de mostrar? Está tratando de mostrar que la obediencia a la ley no se basa en la fe. Son dos caminos diferentes. Y no solamente diferentes, son dos caminos que van en sentido contrario. El que las hace vivirá por ellas. Pablo está citando Levítico 18:5. Nuevamente la escritura, Dios dijo. Y en Levítico 18:5 Dios dijo lo siguiente, por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Yahvé. Así que entonces la ley de Dios explícitamente señala que el hombre viviría exclusivamente, si es por ese camino de la ley, exclusivamente si cumple los mandamientos de Dios. Y ese camino de la ley depende del esfuerzo, del logro humano, y no descansa en la promesa de Dios. Descansa en su propio logro, descansa en su propio esfuerzo. Y entonces la ley nos condena a la maldición de la muerte si nosotros vamos por ese camino. Porque no lo podemos cumplir. Pablo nos asegura eso. Nos asegura cómo es que entonces nosotros, si todos nosotros hemos violado la ley de Dios, porque lo hemos hecho, entonces, ¿cómo Dios nos libra de la maldición de la ley? Porque Dios no puede decir solamente, perdonado. Yo decidí y tú eres perdonado. Eso lo convertiría en un juez corrupto. Lo justo es que el culpable pague, ¿no es cierto? Eso es lo justo. Y si Dios es justo, entonces el culpable debe pagar. Pero ¿cómo entonces nos puede librar de la maldición? Observa lo que nos dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. La maldición de la ley es la sentencia de muerte para todo aquel que no cumple a la perfección los mandamientos de Dios sin fallar jamás. Esa es la maldición de Dios. Por lo tanto, todos nosotros, si dependemos de nuestro buen comportamiento, lo único que vamos a recibir es el infierno, porque eso es lo que nos hemos ganado. Pero Cristo dice allí, Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo?
Esa palabra redimir, la palabra griega que usa el apóstol Pablo, comunica la idea de rescatar o de poner en libertad a un esclavo mediante el pago de ese rescate, mediante el pago de un rescate. Así que entonces Cristo nos redimió, Cristo nos liberó, nos rescató de la maldición de la ley bajo la cual nosotros estábamos, como si fuera una prensa que está esperando el momento en que nosotros muramos para aplastarnos. ¿Cómo lo hizo? Nos dice allí en versículo 13, habiéndose hecho maldición por nosotros. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Pablo está citando ahora otra cita de la Escritura, Deuteronomio 21:23, también de la versión Septuaginta. El texto hebreo dice, el colgado es maldito de Dios. La versión Septuaginta lo traduce como maldito por Dios es todo el que cuelga de un madero. Así que cuando Cristo fue a la cruz no fue una casualidad, no fue un accidente. Dios preparó toda la historia a fin de que Cristo fuera colgado, clavado en un madero para mostrarnos a nosotros que Él tomó nuestro lugar y llevó nuestro castigo. Oye, pero ¿cómo puede alguien tomar nuestro lugar y que eso sea justo? Muy sencillo. Jesús vino, al igual que Adán, fue el representante de toda su descendencia y su pecado hundió a toda su descendencia en la condenación. Exactamente lo mismo sucede con Cristo. Cristo vino como representante de su pueblo, como representante de aquellos que Él escogió salvar desde antes de la fundación del mundo. Y entonces en representación de ellos, Él cumplió con la ley de Dios a la perfección, sin fallar en un solo punto. Y cuando Él cumplió con toda la ley, que era parte de nuestro problema, no podemos cumplir la ley. Nuestro representante lo hizo por nosotros. Gloria a Él por haberlo hecho. Pero todavía tenemos un problema. La ley nos condena a la pena de muerte. ¿Y qué hace Jesús? Entonces Jesús toma nuestro lugar. Y Dios, que es el juez, pone nuestro pecado sobre Él, nuestra culpa sobre Él, y Él descarga su ira sobre Él. Él toma el castigo que cada uno de aquellos que Él vino a salvar, Él toma ese castigo y lo deposita sobre Cristo. Y el de la otra persona sobre Cristo. Y el de la otra persona sobre Cristo. Y el de la otra persona sobre Cristo. Y una vez que hace eso, entonces descarga ese castigo que cada uno de aquellos que Él escogió salvar, lo descarga sobre su Hijo en la cruz. Por eso Jesús clama en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Sí lo desamparó, le dio la espalda. Cristo no murió en la cruz bajo la ira de los romanos. Cristo murió en la cruz bajo la ira de Dios, su Padre. Dios no escatimó a su propio Hijo. Y cada pecado singular, cada pecado literalmente, pasado, presente, futuro, fue puesto sobre Cristo. Y por eso, aquellos que se refugian en Cristo, aquellos que vienen corriendo bajo los pies de Cristo y dicen, en ningún otro hay salvación, Cristo, más que tú, porque solamente tú pagaste en la cruz por mis pecados, solamente ellos alcanzan salvación. Porque fíjate bien, porque Dios los ve a través del sacrificio de Cristo y dice, su deuda ha sido pagada. Pero si tú estás fuera de Cristo, entonces Él lo que ve es culpable y tiene que pagar. Por eso es que no hay salvación sino exclusivamente en Cristo. Él se hizo maldición. Y al ser clavado su cuerpo en una cruz, colgado del madero bajo la maldición de Dios,
Él entonces, como nos dice en versículo 14, a fin de que en Cristo y solamente en Cristo, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Qué asombroso plan de Dios. Qué asombroso plan de Dios. Ahora nosotros podemos disfrutar de la misma manera que Abraham. Dios toma la fe en su promesa, en su palabra. Él no lo toma en cuenta como justicia. Y Él dice, por cuanto Él ha creído que es a través de Cristo, entonces yo voy a tomar en cuenta esa fe como si Él hubiese cumplido a la perfección todos los requisitos de mi ley. Por eso tenemos acceso a su presencia. Por eso podemos llamarlo Padre. Fíjate bien, y por eso, si hemos creído en Cristo, entonces nuestra vida debe de ser para glorificarle a Él. No para ganarnos nuestra salvación, no para mantener nuestra salvación, sino porque Él ya nos ha salvado. Y lo único que nosotros queremos es vivir para su gloria. ¿Cómo podríamos seguir viviendo de una manera que deshonra a Cristo? ¿Cómo podríamos seguir viviendo en desobediencia a lo que Dios ha dicho si Él ya nos rescató? No podemos. Porque si podemos seguir viviendo como antes, si podemos seguir viviendo como el mundo vive, entonces significa una cosa: que no hemos corrido bajo los pies de Cristo. Y si no hemos corrido bajo los pies de Cristo, entonces recibiremos la justa y eterna condenación que nosotros merecemos. Gente me ha preguntado, cuando nosotros estemos allá, y aquellos que quizá en nuestra familia no hayan creído y sean condenados, ¿no pensaremos, pobre de ellos? Y yo les digo, no. Pensaremos, es justo. Es justo. Porque ellos vivieron el tiempo de vida que Dios les permitió contra Dios. Despreciando su oportunidad, despreciando su gracia. Entonces diremos, eres justo cuando juzgas. Y aquellos que no hayan creído, cuando reciban condenación, no podrán decir, eres injusto, Dios. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Voluntariamente, en esta vida, si creemos en Cristo, o aún involuntariamente, si nosotros no creímos en Cristo, diciendo, tú eres rey y eres justo, al condenarme por toda la eternidad. Es porque hemos creído en Cristo que nosotros estamos hoy aquí. Es porque hemos creído en Cristo. Y eso, fíjate bien, ni siquiera podemos gloriarnos de eso. Es que yo creí en Cristo. ¿Y por qué creíste en Cristo? Fíjate bien, porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él me trajo y me arrastró por medio del Espíritu, de tal forma que al escuchar el Evangelio, mi corazón se dobló delante de Él y dije, sálvame, porque no puedo alcanzar la salvación por mí mismo. De tal manera que todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos, le pertenece solo a Él. Y nosotros le cantaremos, y nosotros le alabaremos en gratitud por lo que Él hizo. Escuchaba yo una canción en esta semana que decía, las únicas cicatrices que habrá en el cielo son las del Cordero en sus manos, por las cuales tú y yo fuimos salvados. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por no quedarte inmóvil contemplando nuestra miseria, nuestra ruina, nuestra perdición, sino que tú hiciste algo inimaginable. Tú mismo veniste en la persona del Hijo
Dios el Hijo, recibiendo nuestro castigo, para que nosotros al creer en ti podamos tener vida, vida en abundancia. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que nuestra vida no siga siendo la misma. Te pedimos, Señor, que tú transformes el corazón de cada pecador que escucha el Evangelio y que vengan en arrepentimiento a Cristo, de manera que podamos disfrutar de la promesa que tú nos has hecho, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.